De todas maneras, yo creo que lo mejor es empezar presentándote, querido. Yo creo que es importante que en nuestra comunidad también entienda por qué tocamos este tema en este momento, por qué estás tú con nosotros y decir que, bueno, que Giancarlo es un súper experto en marketing, es el fundador de varias comunidades en las redes sociales. Entiendo que tienes la comunidad GM, que me imagino que es la tuya personal, la GM Happiness por Giancarlo Molero. Tienes Estoy Feliz, que es otra de tus comunidades. Sí, señor. Y también has sido cofundador de otras tantas, ¿no? Sí, hemos hecho, digamos, alianzas con Roberto Manrique para una cosa que llamamos el Happiness Bootcamp. Y fuimos fellow founders de un movimiento global que se llama el Happiness Summit, que es el World Happiness Summit, el WOHASU. Okay. Pero más allá de eso, yo te quiero presentar como persona. Giancarlo es lo que se ve, lo que él dice, porque es lo que hace. Giancarlo es un líder espectacular que bueno, el que predica con el ejemplo realmente, es papá de unas morochas, sí, tiene señor. 2 varones también, y está casado desde hace 25 años, lo que verdaderamente dice la felicidad que has entregado, Giancarlo, a tanta gente, sobre todo a tus seres cercanos, que es lo más importante. Habla de persistencia, Esa es la mejor Isa. presentación que puedo hacer de ti. Ahí eso es así, ¿ok? Entonces, pero quizás lo que venimos a hablar en este momento es, si bien es cierto, es de tu libro, yo creo que el contenido es lo más importante, que la gente se lleve de ti ese mensaje de bienestar, de felicidad, de alegría en la que tenemos que vivir. Y después te voy a hacer una pregunta quizás un poquito fuerte por algo que me toca personalmente, pero yo creo que hay que comenzar por donde hay que comenzar. Y veo leyendo el prólogo de tu libro que Marlene habla de que tú eras un ejecutivazo que de pronto se convierte no era tan en un importante, feliz, pero me hacía lo importante. Felicidad. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo se come eso? Bueno, digamos que tú me conociste en esas primeras etapas de, entre comillas, ejecutivo importante. Marlene dice que yo era un ejecutivazo, yo era un señor que se ponía un traje y que pensaba que el traje le hacía una buena mezcla. En realidad, yo en ese momento de mi carrera, cuando comenzábamos a hacer historia en términos de comunicación, que es lo que me apasiona, siempre dije que el reto estaba en conectar marcas con masas y nos dedicamos a eso por mucho tiempo, en la empresa privada y luego como emprendedor en nuestra agencia de publicidad y después hicimos un par de iniciativas como medio. Pero al final, Isa, el punto de quiebra estuvo en una situación en donde yo comencé a identificar que mi día a día no era necesariamente un día a día feliz. Es decir, había quizás mucho bienestar desde el punto de vista económico, muchas cosas alrededor que lo distraían a uno, pero yo me despertaba con esta idea de que no estaba haciendo lo que me correspondía hacer. Y la palabra clave en ese momento fue identifiqué mi propósito y tuve la oportunidad de desligarme del día a día, de ese ruido que nos, vamos a decir, acecha en la velocidad de una autopista en donde todo el mundo nos pide objetivos, metas y cumplir de alguna otra forma con algo que tenemos como que alcanzar. Y yo decidí tomarme un tiempo para mí y de alguna otra forma comenzar a escuchar una voz interna que no le había puesto mucha atención para el minuto. Y en ese momento tuve la oportunidad de interactuar con un monje francés que se llama Mathieu Ricard. Y Mathieu Ricard, que ha escrito libros sobre altruismo y fue PR de Dalai Lama, fue traductor de Dalai Lama y estuvo de la mano de Dalai Lama por muchos años. Me decía en esa conversación muy breve que tuvimos que
lo más importante es identificar cómo tú puedes aportar a un tercero. Ya. Y yo para ese minuto decía, bueno, yo aporto haciendo que las marcas se conecten con esos terceros. Sin embargo, me di cuenta que había una manera más directa de apalancar a esa misión que es la misión mía de vida, que hoy día se traduce en sumar felicidad a una sonrisa a la vez. Y comenzamos esta historia de aprender mucho sobre lo que es la ciencia de la felicidad, porque para ese momento yo interpretaba la felicidad como muchos de nosotros, como una emoción. Y decía, bueno, el sentirme feliz, el sentirme contento es más o menos lo mismo, el sentirme sonriente y sentirme feliz es más o menos lo mismo. Y resulta ser que me di cuenta que no era así. Y en la investigación que promueve la psicología positiva y toda esta historia sobre la ciencia de la felicidad, nos dimos cuenta que la felicidad es una actitud. Y como actitud, tú tienes que tomar de alguna otra forma una acción en ella. Y para ser feliz no hay otra manera sino es tomando tu parte en eso. No tiene que ver con lo que te esté sucediendo, tiene mucho que ver con cómo tú ves las cosas que te están sucediendo. Y en el libro Sonríe que nadie te está viendo, un poco lo que hicimos fue describir, gracias Isa, describir el cómo, partiendo de un lugar, cualquiera que sea, ese lugar puede ser un lugar de duelo, como te pasa a ti hoy día, o puede ser un lugar de rabia, como nos pasó en algún momento a muchos de los que salimos de Venezuela, o puede ser un lugar de pesar, de no poder con la vida porque estamos ansiosos o deprimidos. Partiendo de ese lugar, hay un camino hacia emociones más positivas, hacia emociones que de alguna otra forma te llenen de gozo y de placer. Y en este libro explicamos cómo a través de dos herramientas, una que tiene que ver con el manejo de las emociones y otra que tiene que ver con acciones en tu día a día, puedes lograr que eso sea posible y comenzar a moverte, así sea pasito a pasito y muy despacito, pero de cara a esas emociones verdes y amarillas que son las emociones que nos llenan de gozo y de placer, que son las emociones que llamamos felicidad, pero que al final del día no suceden si no hay una actitud, si no hay un plan de acción. Como todo en la vida, si tú no le pones cariño y energía a lo que quieres para ti, pues difícilmente vas a obtener eso de vuelta. Sabes que yo te escucho, Giancarlos, y vienen a mi mente los recuerdos de nuestras giras por nuestra amada Venezuela, donde estábamos con Irismar, tú y yo, viajando por cada rincón de Venezuela. Irismar implementando sus proyectos de atención al cliente presencial, Sí. yo implementando mis proyectos de lo que era la cultura del cliente para toda la organización y tú tus proyectos de marketing. Uh -huh. Sin embargo, tú siempre nos decías algo, tú decías al cliente hay que escucharlo, lo primero que hay que hacer es escucharlo para poder entenderlo y después atenderlo de la mejor manera. Entonces yo siento que esa semillita tú la traías desde hacía mucho tiempo allá atrás, porque el darle al cliente, más allá del producto o servicio que pedía, tú querías que lo entendiéramos muy bien todos los empleados de la organización y que además lo atendiéramos para hacerlo feliz. Y eso era Y, lo que tú proyectabas. Y no te quiero hablar de lo que, la serenidad de tu voz, de las verdades de tu persona, la claridad en tu persona siempre. Y al final tú lo que nos transmites a todos es bienestar. Entonces, por eso yo siempre digo, bueno, tú eres, Giancarlos, un líder que hace lo que predica, tan sencillo como eso. Entonces, esto no es tan nuevo en ti. Y de verdad que lo valoro muchísimo y lo admiro de ti enormemente, enormemente. gracias por eso que acabas de decir. Y de verdad, yo quizás no lo había internalizado de esa manera, pero sí tomo de tus palabras, además de humildemente reconocer que sí, que desde muy pequeño yo sentía esa afinidad por entender un poco de qué iban las emociones de la gente y tratar de resolverlas para que todo el mundo estuviese más contento, más feliz. Pero lo que yo tomo de lo que acabas de decir que es muy relevante, escuchar a ese cliente, el primer cliente que tú tienes en tu vida eres tú mismo. Y si tú no eres capaz de escucharte a ti, pues difícilmente vas a poder accionar. Y por eso hablamos de este acrónimo que es la palabra RIE, en donde decimos reconoce tus emociones, identifícalas y exprésalas. Al nosotros comenzar por ahí,
y reconocer qué nos está pasando, cómo nos está pasando y de qué manera nos está afectando esa emoción, podemos iniciar un camino hacia ese, digamos, objetivo de una emoción amarilla, de una emoción de alta energía y de mucho gozo y placer. Si no tenemos esa capacidad de escucharnos a nosotros mismos, pues difícilmente vamos a lograrlo. Y en la educación formal se habla poco de las emociones. A nosotros nos educan para ser funcionales, para de alguna otra forma resolver problemas que tienen que ver con acciones, con hacer, no con ser. Claro. Entonces, cuando yo me convierto en un ser humano, en lugar de un señor que se la pasa haciendo cosas, en ese sentido nosotros estamos sumando a nuestra felicidad. Y para hacerlo, no nos quedamos ahí en el libro, ni nos quedamos ahí en lo que profesamos en nuestra comunidad. Lo hacemos bajo la filosofía de otro acrónimo que lo hicimos bajo esta figura para que fueran fáciles de memorizar, que es la palabra amar, en donde decimos amabilidad, meditación u oración, agradecimiento, risas y relaciones. Con estos 5 elementos en tu vida y practicándolos cada uno de los días de tu vida, tú vas a poder estar en una mejor situación, en una mejor disposición. ¿Por qué? Porque cuando agradeces, estás reduciendo la capacidad que tiene el organismo de generar cortisol, que es lo que nos permite sentirnos estresados. Okay. Entonces, agradezco y estoy inhibiendo la secreción de cortisol, por ende, no me siento estresado, reduzco los latidos del corazón, estoy un poco más pausado. Y además de eso, al agradecer, estoy de alguna otra forma vinculándome con un tercero, que puede ser un ser superior o puede ser un hermano, una hermana, un amigo, de una manera muy particular, en donde yo estoy haciendo reverencia a algo que he recibido. Y cuando somos capaces de recibir con gratitud, definitivamente lo estamos apreciando mucho más. Y apreciar es otra de las cosas claves de la felicidad, ya vamos a ir hacia allá. El tema de la meditación viene por el lado de que cuando meditamos nos hacemos más capaces de que nuestra corteza prefrontal se enfrente a los incentivos o estímulos que tenemos todos los días. Y como humanos, hoy día estamos expuestos a millones de incentivos adicionales a los que estábamos expuestos hace apenas 20 años, gracias a estas cosas tan maravillosas como la tecnología. Y el hecho de que nosotros estemos expuestos a tanta información, a tanto estímulo, hace que nuestro cerebro vaya recalentado todo el día, hasta la medianoche, muchas veces porque el teléfono es lo último que soltamos. Entonces, la meditación nos permite, además de generar un químico maravilloso que es la telomerasa, que hace que los telómeros, que son las conexiones que hay entre las dendritas en nuestro sistema nervioso, permita que se conecten mejor, es decir, que nos apreciamos mejor la diferencia que hay entre un pensamiento y la realidad, y la realidad y nuestros pensamientos. Estamos de otra forma dándonos la capacidad de prestar atención a una cosa que no siempre le prestamos atención, pero que hacemos todo el tiempo, que es la respiración. El meditar no procura, en nuestro concepto, el ponerte un turbante y una alfombra y una silla de esta de un señor que practique alguna cosa de esta relacionada con, no sé, religión, etcétera, etcétera. El meditar lo que para mí implica es el poder conectarte con tu respiración, el poder identificar cuáles son tus pensamientos de manera profunda. Es la atención plena. Okay. Y eso lo puedes hacer en 2 minutos en el día, en 5 minutos, si lo puedes practicar por más de 10 minutos, tiene una cantidad de beneficios enormes comprobados por ciencia, porque esa es otra cosa, Isabel, que comparto con los que nos escuchan. Nada de lo que nosotros promovemos es algo que a mí se me ocurrió o algo que, no sé, llegó por gracia divina a mi cabeza. Es algo que de alguna otra forma proviene de estudios científicos que se han realizado por años en esta ciencia de lo que es la psicología positiva. Cuando hablamos de amabilidad, el tratar a otros con amabilidad, el ser compasivo, el tener esa empatía y ponerla en acción, hace que tu punto de vista sobre las cosas que puedes apreciar sea mucho mayor. Una de las fórmulas de la felicidad también decimos es que tú eres capaz de apreciar mucho más de lo bueno y reducir mucho más o reducir al mínimo lo que esperas de los demás. Cuando tú activas la compasión, cuando tú activas el dar, cuando tú activas el estar presente para otros, simplemente porque te provocó, cuando hacíamos labor social a través de las fundaciones en las que también participábamos, pues en ese minuto tú estás llamando a que tu cerebro genere una cantidad de químicos que también nos hacen sentir muy bien y que por otro lado hacen que los otros se sientan mejor aún. El tema de las risas
es más funcional, es más químico y es más físico, porque a través de las risas yo estoy desechando gases que quizás están en nuestro pulmón por más tiempo, gases que son tóxicos, que no son oxígeno, en una carcajada, por ejemplo. Y a través de las risas estoy generando endorfinas. Endorfinas que son los mismos químicos que se generan cuando corremos o cuando hacemos actividad física de alto nivel. Entonces, el reírnos nos hace poderosos, nos hace fuertes, nos hace más resilientes, que es una cosa, condición importantísima para poder ser felices. Porque las personas que ahorita se nos unen, cuando nosotros hablamos de felicidad, no estamos pensando en que la vida es puro color de rosas digamos, caritas felices y gente saltando en un campo. No, la vida es dura, la vida nos Es que pega. esto tiene un fundamento científico enorme, por lo que veo, ¿no? O sea, Definitivamente. esto es una ciencia realmente. Y el tema de la felicidad no pasa porque a ti te tocó una vida sin problemas, sin pesares. No, no, no. Nosotros tenemos que entender que lamentándolo mucho, la vida nos va a golpear en muchos momentos y de distintas maneras. Nos va a golpear en lo personal, nos va a golpear en lo profesional, nos va a golpear en diversas etapas y ambientes de nuestra vida. Pero cuando eso suceda, si yo tengo estas herramientas en donde primero ríe, reconoce, identifica y expresa tus emociones y luego amar, agradece, medita, practica la amabilidad, ríe y relaciónate bajo la figura de que el estar en contacto con los demás hoy día es un poquito más difícil de lo que era antes, porque hay muchos estímulos para llamar nuestra atención que son bastante más diestros en precisamente capturar nuestra atención. Las redes sociales hacen que se vea mucho más fácil y mucho más bonito el interactuar con alguien a través de una pantalla que el interactuar con alguien en una velocidad de la vida real. Nuestros niños, digamos, o los jóvenes en general, tienen el cerebro acondicionado de una manera distinta a la que la tenemos nosotros y la somos un poquito más grandes. ¿Y por qué? Por este tema de lo que son las redes sociales, el scroll continuo, la cantidad de impactos que hay, la cantidad de movimientos que hay en una pantalla que un poco embelezan y conquistan a un cerebro que no está diseñado para esta cantidad de incentivos y estímulos. Cuando nosotros le decimos al cerebro, a través de las relaciones, de un abrazo, de una mirada a los ojos, de una respiración, digamos, compartida, de un apretón de mano, estás dándole al cerebro un reforzamiento de una cosa que no recibe por ningún otro lado y que nada en términos de la tecnología ha logrado equiparar, que es la conexión humana. Esa conexión humana que va bastante más allá de la conexión o de la cercanía física, que ahorita se hace complicada, pero podemos definitivamente, gracias a la tecnología también, a veces acercarnos a un tercero. Y esto tiene que ver con algo que para muchos es obvio, pero que no siempre pensamos. Nosotros no estamos hechos para vivir esta vida solos, Isa, y siempre vamos a necesitar un apoyo, un soporte. Y ese apoyo, ese soporte, no siempre va a estar a la mano o disponible en el minuto en que lo necesitemos. Entonces nosotros tenemos que... Yo quisiera interrumpirte allí para hacerte otra pregunta que me toca directamente, Jan, y que yo estoy segura que en mi voz está la voz de muchas personas que estamos viviendo en este momento todas esas cosas que tú estás diciendo. Y me atrevo a preguntarte, ¿por qué sacas un libro en un momento tan complicado como este, donde tanta gente como yo ha perdido gente tan cercana? O sea, yo perdí a mi primer hermano hace un año cuando esto ni siquiera se sabía qué era. Y faltando solo un mes para que se cumpliera el primer año de su desaparición, pierdo un segundo hermano por esta misma razón. Y yo te juro, Giancarlo, yo me siento a veces que yo no tengo fuerzas. Y está bien, Isa, está bien. Eso está bien. De verdad que cuando yo comenzaba a pensar en Antonio desde lo que nosotros gozábamos como hermanos, riéndonos, disfrutando de todos los viajes que hicimos, de las maldades que hacíamos, de las cosas que juntos vivimos, y de pronto recibes una llamada telefónica donde hay otro golpe fuerte de que otro hermano te dice, hermana, estoy contagiado, y al mes se muere. O sea, es terrible, es terrible. Entonces, yo me he rodeado de gente maravillosa, de verdad que yo no sé qué hubiera hecho sin Ana María, sin Irismar, sin este proyecto tan bonito que estamos llevando de
mujeres para mujeres, con nuestro podcast, con tantas cosas, pero Es de fuerte. verdad que es muy difícil. Entonces yo te pido, dime qué hago en esos momentos donde la tristeza me supera de tal manera que no me da ganas ni de levantarme. En ese minuto en donde no te da ganas de levantarte, Isa, lo que toca es vivir el duelo. Es decir, el asunto no está en suprimir, en reprimir o en obviar las emociones. El asunto está en identificarlas. Y si llega el momento en donde no te quieres levantar de la cama, en donde estás deprimido, tú entiendes que estás en esa situación, en esa posición, pero por otro lado tienes las herramientas para salir de ahí. ¿Y qué significa esto? Cuando tú me dices a mí, yo tengo a este círculo maravilloso de compañeras que están regadas por el mundo, pero que las sientes cerca y que están ahí y tú sabes que están ahí. Esas son las relaciones. Tú te despiertas y te aseguro que en algún minuto de la vida o practicas cierto método relacionado con una oración o meditación, ¿cierto? Y en ese minuto en el que tú estás orando, en ese minuto en el que tú estás de alguna otra forma conectada con tu yo interior, tu yo espiritual, tú estás de alguna otra forma permitiendo que tu cerebro deje de pensar en aquello que te aqueja y convirtiendo ese pensamiento en algo que te llena de esperanza. Cuando tú eres capaz de, a través de este proyecto maravilloso que tienen, mejorar e impactar la vida de mujeres alrededor del mundo para hacer que ellas se sientan empoderadas, que se sientan de alguna otra forma motivadas a salir adelante, estás dando de manera agradecida y de manera compasiva a un tercero. Estás practicando lo que nosotros decimos son los pilares para ser feliz. Eso no significa que tu duelo se va a acabar en 2 meses o que se va a acabar en un mes, y menos el tuyo que de otra forma tuvo un doble golpe en un periodo tan corto de tiempo. Dicen por ahí los que saben de esta historia, yo no soy psicólogo ni pretendo serlo, que un duelo normalmente puede durar un año en ser resuelto. Sin embargo, en el proceso del duelo, si tú te ves como la víctima de ese duelo, tú comienzas a ir en contra de lo que es tu potencialidad. Y cuando hablamos de la potencialidad, nos referimos a tu capacidad de ser feliz. Que no tiene nada que ver con que tú salgas ahorita en la mañana sintiéndote mal y con las lágrimas en la cabeza a sonreír y a irte por una fiesta a bailar. No, lo que tiene que ver es con el hecho de que tú eres capaz de identificar que hay acciones que van a mejorar tu condición, van a mejorar, digamos, tu manera de enfrentar ese pesar, ese dolor. Vas a poder de alguna otra forma entender mejor que no hace falta negar ni evitar ese duelo. Vas a poder entender que fomentar las actividades de restauración, el salir al aire libre, el correr, el apretar a tu nieto, no sé, el tener una mascota y ponerle todo el enfoque a la mascota por cierto tiempo, hace todo el sentido del mundo porque lo estás identificando y reconociendo. Muchas veces nos enfocamos en el duelo y nos enfocamos en el dolor de esa pérdida y no nos damos tiempo de dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a escucharnos a nosotros mismos y a accionar en ese sentido. Cuando tú estás, digamos, en esta situación de duelo, es importantísimo ponerte pequeñas metas en términos de tus valores. Es decir, cómo era Isa antes de ese peor momento en su vida, que lo podemos catalogar como la muerte de tu segundo hermano. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo te veías tú? ¿Cómo te sentías tú? ¿Tú quieres estar aquí donde estás hoy o quieres estar allá donde estaba Isa antes? El tú identificar que esos valores están ahí, están contigo, viven contigo, independientemente de la situación que es puntual. ¿Qué va a pasar, Isa? Porque va a pasar. Es decir, lo malo pasa y lo bueno también pasa. Claro. Ese es el, digamos, el asunto. Y cuando lo malo te pasa, lo que no podemos es aferrarnos a lo malo, sino conseguir esas herramientas para comenzar un camino que a veces es gateando, a veces es de pasito a pasito, a veces es corriendo, hacia un lugar en donde nosotros podemos aprovechar plenamente la bondad y la bendición de lo que significa el estar vivo. El valor que tú le das a la vida hoy, después de eso que te ha pasado, en medio del dolor, definitivamente es muy, muy superior al valor que tú le das a la vida hace 6 meses, hace un año, hace 2 años. Creo que todos hoy día en pandemia. Pero a ti en ¿Esto es lo que particular, tú llamas felicidad sustentable, Giancarlo? pues es exactamente esa idea de que la felicidad no es algo que conseguimos y que ya realizamos y que de alguna otra forma me siento aquí en este estante o en esta cima y soy feliz y para siempre. No, la felicidad pasa por
reciclar los pensamientos negativos que nos vienen a la mente. La felicidad pasa por reciclar las emociones que nos dañan, que nos corcomen, que nos restan, y darles oxígeno, darles una capacidad de alguna otra forma convertirse en algo que nos sume en nuestra vida. Y cuando hablamos de felicidad sustentable, no es otra cosa de hacerle ver a la gente que de todo malo hay algo que puede sumar en nuestra vida, de todos los aprendizajes, pese al dolor, de las cosas personales o de las cosas, de nuevo, que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con el hecho de que, no sé, no tengo forma de sostenerme con mi trabajo, lo que fuese, pues de ahí hay cosas positivas que puedes sacar y que siempre, si lo ves desde el punto de vista compasivo y miras a la acera del frente, también hay mucho más que aprender y que dar. En etapas o en momentos tan críticos como el que tú estás viviendo hoy día, Isa, el pensar en que hay gente que está pasando por lo mismo que tú y el sentir empáticamente eso, quizás te hace mover a dar de tu tiempo para que esas experiencias compartidas de lo que ya tú vas sanando sean utilizados por otros que estén un poquito más atrás en el camino. Y de nuevo, ahí viene la parte del agradecimiento en el asunto. Entonces, todo forma parte de ese círculo que nosotros hemos identificado como los pilares de la felicidad, que no se logran si no los practicas en el día a día, y que ese ejemplo que tú estás poniendo, doloroso y muy crudo, es un ejemplo así como que muy retador, ¿cierto? Los problemas de nuestro día a día son bastante menores y bastante más sencillos de resolver. Pero ¿qué hacemos? Nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos vamos al trabajo maldiciendo porque hay una cola en el camino o lo que fuese. ¿Qué tal si cuando nos despertamos, al momento de despertarnos, nos tomamos un minutito o 2 minutitos para agradecer que nos estamos despertando? Si nos tomamos 2 minutitos para ver hacia arriba y de alguna otra forma identificar que hay 3 pajaritos cerca de mi casa que están piando y que yo no había escuchado nunca porque no le había puesto atención. ¿Qué tal si en ese minuto, mientras me estoy cepillando los dientes, me miro al espejo y en lugar de estar pensando en el email que tengo que responder, me sonrío y mientras me estoy cepillando los dientes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si, por ejemplo, me estiro y a través de estirarme le estoy diciendo a mi organismo, es momento de despertarse? ¿Qué tal si a la hora de acostarme, en lugar de tener el teléfono en la mano y estar respondiendo emails o mensajes y pendiente de las cosas que suceden en redes sociales a las 11 de la noche, yo dejo mi teléfono a un lado y comienzo a permitir que mis niveles de melatonina naturalmente se apoderen de mí y me permitan conciliar un mejor sueño? ¿Qué tal si en lugar de ver las noticias en la noche, me las consumo de una forma en la mañana para no estresarme justo antes de dormir? Todos esos tips y muchos más están ahí en ese libro bonito que tú tienes. Este libro. Déjame leer, aprovechar para leer algunos mensajes, porque hay muchos corazoncitos que están mandándote por allí, pero bueno, quiero leer algunos de los bellos mensajes. Dice Ana María, mi partner querida, qué bello agradecer todos los días cuando amanece. Dice, qué buen concepto ese de reciclar los pensamientos negativos. Qué mensaje tan poderoso para tantos que están pasando por pérdidas de familiares y amigos. La verdad que es una locura la cantidad de personas que todos los días tú te enteras y wow. Compañeros nuestros de la organización donde estamos en el Facebook, todos los días aparece uno que ya no está y es terrible, ¿no? Dice, la felicidad es una actitud de cada uno de nosotros, nos dice nuestra querida Irismar, que además había hecho un esfuerzo sobrehumano porque Madrid es la Claro, se está trasnochada ya. que trasnochada. ¿Cómo la tecnología nos aleja de la felicidad? Eso es una pregunta, Jan, que vamos a ver si nos aleja o nos acerca, porque te puedo comentar que en mi caso la tecnología me acercó a mi familia para poder compartir, porque cada uno está en una parte del mundo, nuestro dolor, nuestros novenarios, nuestros abrazos, nuestro llanto, y fue la tecnología quien estuvo allí para darnos el abrazo que no podíamos darnos personalmente, ¿no? Nosotros venimos de una cultura, Isa, en donde negar que la tecnología suma es una tontería, ¿cierto? Es decir, nosotros, o sea, desde muy chiquitos,
estamos trabajando con este ánimo de que la tecnología sume a los humanos y recientemente yo creo que es todo este fenómeno de el capitalismo de atención, que así lo llaman las personas que se dedican a estudiar el fenómeno de cómo interactuamos con las redes sociales, ha hecho que tengamos que aprender a cómo manejar y cómo interactuar con la tecnología. Es decir, la tecnología está ahí y puede ser usada para bien y para mal, así como todo en la vida. Es decir, hay unos tipos de drogas que pueden ser usados para bien y otros tipos de drogas que pueden ser usados para mal. Hay relaciones que pueden, de alguna otra forma, o palabras que pueden ser usadas para bien y para mal. En esencia, hacia dónde voy. Si tú eres capaz de hacer que la tecnología te acerque a un tercero, no desde el punto de vista de generar dopaminas poniéndole likes y comentarios tontos en Instagram a un tercero que ni conoce, o pensando al revés, que te estás comparando con una niña que está linda, que tiene un cuerpo maravilloso después de 150 horas de Photoshop y 400 filtros, y tú dices, ay, yo soy fea y estoy, digamos, desgraciada con mi cuerpecito. Si tú eres capaz, de alguna otra forma, de, en lugar de utilizar la tecnología para atormentarte el cerebro, comparándote o viéndote en esa figura, en lugar de, por ejemplo, hacer este tipo de charlas o conectarte con tu familia en una videollamada y compartir un poco esa sensación de dolor que ambos les aqueja y buscar la forma de sanarse a distancia, pues ahí estás usando la tecnología para bien. La otra forma de utilizar la tecnología para bien, en mi concepto, es esta historia en donde el contenido que consumimos, y que ahí nosotros tenemos la capacidad de ser nuestro propio administrador, en lugar de seguir 150.000 cuentas que no te suman y todo el mundo podría hacer ese ejercicio hoy mismo al finalizar aquí, comenzar a identificar de todos los followers, de todos los follows que tú tienes, qué gente de alguna otra forma suma o no suma en tu vida. Si hay cuentas que desde hace años no miras, si hay de alguna otra forma cuentas de contenido que ya no es de tu interés, hay cuentas que lo que hacen es promover el pesar y digamos la maldad en el mundo o la parte amarillista en esta historia, pues dale un follow y en ese sentido la tecnología está sumando a ti. ¿Cómo no sumas a la tecnología? Estando 7 horas enfrente de una pantalla haciendo scroll o haciendo, digamos, swipes sin necesidad de recibir nada más que luz azul y entretenimiento en términos pasivos. En este caso, de nuevo, hay muchos más comentarios que podríamos hacer, pero no sé si nos da chance. Otro comentario de Hilda Marve dice, la felicidad es una construcción personal, yo decido el significado que le quiera dar a mi mundo. Y yo aprovecho este comentario para decirte, bueno, hay otros que no le pueden dar a su mundo el significado aún, que son los niños. ¿Y cómo qué nos recomiendas tú para empezar a enseñar a nuestros niños a gestionar esas emociones tanto negativas como positivas de las que tú hablas? ¿Has hecho algún estudio de cómo Sí, funciona? no los he hecho yo directamente, pero hemos leído y aprendido mucho sobre personas e institutos que han hecho estudios sobre el tema de los niños y las emociones. Lo primero es reforzar el hecho de que nosotros nacemos felices. Nadie nace infeliz. Y la infelicidad no es la falta de felicidad. La infelicidad es otra cosa. Después lo explicamos. Nacemos y sonreímos 300 a 500 veces al día, cuando somos bebés hasta los 2 años. Una vez que comenzamos a interactuar socialmente, los primeros son nuestros padres, en donde comenzamos a ser reprimidos y redireccionados en términos de cómo nosotros procesamos nuestras emociones, ahí comenzamos a ponernos filtros y ponernos de alguna otra forma escudos en términos de cómo nos ven y cómo nos vemos. Entonces, lo mejor que se puede hacer en términos de educar a nuestros niños no es hacer que el niño se aprenda las letras, no. Lo mejor que podemos hacer es hacerle ver al niño que todas las emociones son válidas, que está bien de alguna otra forma resguardarse en cierto tipo de emociones, pero que tú puedes salir de una emoción negativa a una emoción positiva, que naturalmente además lo hacemos, Isa. Cuando tú eres muchachito, un carricito, y vas en una bicicleta y te caes, ¿qué pasa? Te raspas, lloras como un
digamos, no sé, como si Desesperado. estuviese, y a los 3 minutos te levantas y sigues para adelante, sin que nadie te diga nada. ¿Qué sucede? Te caes y llega tu mamá o tu papá y te dice, no llores, que no fue tanto. Pero ¿por qué no voy a llorar? Si me duele, yo quiero llorar. Claro. ¿Qué pasa luego? Levántate, rápido, vamos, levántate, nos tenemos que ir. No, no, no quiero ahorita. Pero todo eso se va quedando ahí. Y entonces vamos accionando en base a lo que nos han pedido ser y no en base a lo que somos. Ojo, y la velocidad en la que yo me levantaba quizás era distinta a la velocidad que se levantaba Isa y la velocidad que se levantaba Irismar. ¿Por qué? Porque somos seres distintos. Claro. Entonces, si como niños nosotros, pues, si a los niños nosotros le damos la oportunidad de expresar todas esas emociones y les ayudamos a identificarlas, es decir, no hay educación sobre las emociones, y esto vuelvo al punto que tocaba al principio, no sabemos ni siquiera las palabras de las emociones que vivimos. Entonces, hay 16 emociones que más o menos la gente podría listar en un ejercicio, pero hay 64 o más emociones que están identificadas. Hay emociones que se confunden. Es decir, la emoción del gozo con el placer se confunde, pero no es lo mismo. La emoción de estar feliz o la emoción de estar alegre o estar contento se confunden, pero no son lo mismo. Y hay una cantidad de grises que ir enseñándole a los niños sobre ese tema es valioso. Y lo otro muy importante con relación a los niños es hacerle ver que ellos tienen internamente una capacidad de accionar sobre esas cosas que les hacen sentir mal. Muchas veces les ponemos como que incentivos o les damos la chupeta clásica o digamos el chupón o el chupete, lo que sea que como se llame en los distintos jergas del español que utilizamos. Y en ese sentido, bueno, eso lo usamos para calmarnos o le damos el tablet ahora a los niños de 2 años y lo que estamos haciendo es un daño enorme porque obviamente la forma como se conecta el cerebro con esos incentivos son muy distintos a los que se conecta cuando nos llevaban a pasear en el coche por el parque. Claro. Entonces, es decir, son pequeñas cosas que van haciendo que la inteligencia emocional de ese bebito vaya creciendo y que cuando sea más grande y comience el bullying y cuando sea más grande comiencen los golpes en términos de las relaciones, etcétera, etcétera, ellos tengan mejor preparación para afrontarlo. Los niños aprenden de estas cosas, yo creo que en la medida en que los padres le demos o no esas herramientas, eso está claro. Sí, Cuando tú a un varón le dices, no llores, porque usted es un hombre, es de las cosas más terribles que podemos hacer. total. ¿Sí? Entonces, O cuando le dices al varón, dame un abrazo, y el varón dice, no sé si te doy un abrazo, porque, es decir, el abrazo enseñado desde temprana edad es una bendición que te acompaña así, no sé, no solamente por toda la vida, sino que el poder de los abrazos es un poder sanador en muchos sentidos. Es decir, el en abrazo muchos, calma, el abrazo genera dopamina, el abrazo genera seguridad, el abrazo genera 25 vínculos que son maravillosos y que muchas veces simplemente no aprovechamos. O sea, tenemos a mucha gente cerca y no la abrazamos por el tiempo que necesitamos. sí, así es. Y yo creo que también nosotros tenemos los venezolanos algo que es bellísimo, que es esto de pedir la bendición. Sí, Eh, Cuando uno sale de su casa, cuando uno llega a su casa, a su mamá, a sus tíos, y eso sí, genera de verdad un efecto tan bonito en los niños, cuando van creciendo, se van haciendo parte de esa tradición, por llamarlo de alguna manera, pero que al final lo que hace es sumar alegría a la vida también y sentirse hasta protegidos, ¿no? así es, y eso tiene que ver con el tema del agradecimiento. Es decir, cuando tú dices bendición, tú estás dando gracias, no solamente a Dios, sino a tus padres o a las personas que están de alguna otra forma proveyendo. Y ese bendición que decimos los venezolanos, que muchas veces es automático, yo invito a las personas que nos están escuchando a que comencemos a practicarlo de manera mucho más activa. Los que tienen niños, hagamos una rutina de bendiciones antes de dormir. Eso no significa que tú seas una persona religiosa ni que tengas una creencia A o B sobre el tema de la participación de Dios en tu vida. Lo que dice es que tú puedes practicar el agradecimiento y puedes enseñar a tus hijos a practicar el agradecimiento y eso va a tener una cantidad de efectos sobre ellos y sobre ti en el camino, que son todos favorables, no hay ninguno negativo.
Eso es así. Bueno, yo creo que ya estamos casi, que no nos vaya a cortar el live Instagram, pero no me quiero ir sin que tú nos des un bellísimo cierre de todas esas, vamos a decir, de todos esos tips que tú consideres que son los más importantes para nosotros poder reconectar con ese bienestar, con la felicidad, con la alegría de la vida. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado. Tú le dedicas 2 capítulos completos a las emociones, tanto de las negativas como a las positivas, y eso es muy bueno. Entonces, ¿por qué no nos das una cantidad de tipsitos que nos ayuden en estos momentos tan complejos? Porque en mi caso fue unas pérdidas terribles, pero la misma situación de haber convertido nuestra casa en todo, en el colegio, en el trabajo, en la casa misma, en el parque, en la piscina, en todo, oye, hace para la gente que habita en ese hogar la vida mucho más complicada y mucho más difícil. Totalmente, mucha más fricción, mucha más complicaciones. Ahí, digamos, la palabra clave es flexibilidad. Y cuando tú eres capaz de afrontar la realidad de manera distinta, no porque te lo exige el entorno, sino porque tú decides que esa es la mejor forma de hacerlo para tu bien, estás sumando a tu felicidad. Pero para que eso suceda, no hay manera de que lo hagas sin identificar, reconocer tus emociones. Entonces, la recomendación de final sigue siendo la misma. Ríe y amar. Pero si quisiéramos hacer un cierre, yo invito a las personas a que vivamos este momento de crisis y vivamos cada una de nuestras crisis no como víctimas, sino como protagonistas. Es decir, en esa película de ese momento de nuestra vida que puede ser complicado, no nos centremos en la idea de sufrir, no nos centremos en la idea de lo que me está pasando a mí y cómo yo me estoy sintiendo, no nos centremos en eso, nos centramos en cómo yo, como protagonista, aun cuando interpreto y entiendo que me estoy sintiendo de esa forma terrible, puedo accionar de manera de sumar a mi felicidad. El peor momento de tu vida pasa. El mejor momento de tu vida pasa. Pero cuando pase el mejor momento de tu vida, vas a querer volver a vivirlo. Y Ya. esa es la idea. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de revivir, no necesariamente el mismo exacto momento porque va a ser complicado, pero refrescar cuestiones que en tu día a día hacen que te llenes de gozo, que te llenes de placer, te llenes de esa emoción que llamamos felicidad, pues bueno, vas a ir a por ello, como diría allá ahora Guimar en Madrid. En Madrid, exactamente. Bueno, Giancarlo, de verdad que yo no tengo más que agradecerte. Tú de verdad fuiste la vitamina que me hizo decir, bueno, ya basta, necesito hacer este live con Giancarlo. Te confieso que hasta hace 2 días atrás, a pesar de haber comprado tu libro de las primeras cuando salió, no había podido ni siquiera abrirlo. O sea, para mí no era congruente la felicidad con lo que yo estaba viviendo. Y Hiciste de bien. verdad, ¿sabes cuánto te agradezco esta conversación? ¿Cuánto te agradezco que nos hayas acompañado? Lamento profundamente estos primeros minutos que fueron un No, desastre. Me hubiera encantado que Iris estuviera acompañándonos también, igual a porque mí. sé que ella tenía mucha ilusión de que hiciéramos esta conversación, pero de verdad no me queda más que agradecerte con el alma toda tu Gracias a ti. conversación y tu buena vibra para transmitir todos estos conocimientos. Y bueno, que nos digas cómo podemos seguirte, dónde estás, qué hacemos, que nos repitas tus redes sociales y dónde podemos adquirir tu libro, etcétera, etcétera, ¿no? El libro lo consiguen en Amazon, está disponible a nivel global, obviamente en la edición digital y en más de 90 países en la edición impresa. Y de alguna otra forma, Isa, de nuevo, es para mí un placer el escucharte, el refrescar tantos momentos de felicidad que se pasaron en compañía de ustedes, como decías al principio. Y por otro lado, decirte que lo más relevante de esta conversación es que te he visto sonreír en esta conversa. Y para mí eso hace el día. Yo estoy dedicado a que si podemos sumar felicidad a una sonrisa a la vez y lo hacemos con gente querida, mejor aún, pero si lo hacemos con desconocidos, pues esa es la idea, ese es el propósito.
Y gracias por eso. Ay, qué bello. De verdad que gracias, mil gracias a ti. Bueno, quiero de todas maneras invitar a mi comunidad a que nos sigan en nuestra cuenta The Women Spot y Tú reíste y contarles yo que, lloré. bueno, que Esto es ya terrible. tenemos nuestro tercer podcast de Generation 4, que está en YouTube y en Spotify, que lo vean, que ahí estamos hablando de los 4 superpoderes desde la visión de 4 mujeres de 4 generaciones y ya estamos preparando el próximo. Así es que, bueno, seguimos en contacto y te mando un abrazo gigante, Gracias gigante. igual. Ok, Amén. un Que estén beso. muy bien. Saludos. Igual, mi amor. Muchas Vale, gracias. gracias.